El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de hacer algo que nunca antes se había hecho en la Argentina. Es la primera vez en la historia que pasa algo como esto. ¿Y de qué estoy hablando? De la Auditoría General del Estado. ¿Y de qué se trata? Se trata de una revisión completa de cuentas secretas de los políticos durante los últimos años. Y Javier Milei ya tiene esta información. Información que incluso podría llevar a prisión a algunos. Si quieren saber por qué, quédense conmigo hasta el final del video. Porque esta ya es una medida oficial tomada y anunciada por parte del gobierno actual de la Argentina. Es más, incluso han revelado la fecha en la que van a soltar toda esta información sobre sospechas, sobre irregularidades, sobre actos de corrupción que involucran a políticos argentinos. ¿De qué fecha estoy hablando? Del 1 de marzo. Ese día se va a llevar toda esta información a la Oficina Anticorrupción para que posteriormente la justicia se haga cargo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque si bien por un lado Javier Milei viene adoptando bastantes medidas para estabilizar la economía argentina, lo cierto es que por otro lado tampoco olvida otro tipo de cuestiones como la corrupción. Y esto lo comento porque además de esta medida, otra que ha sorprendido a muchos esta mañana ha sido la eliminación del INADI. Se trata de un centro contra el racismo, la xenofobia y tal, que fuera de todo el eslogan y la pantalla era utilizado también para corrupción. Ese por poner otro ejemplo. Pero volvamos al punto, porque esta medida destapará la caja de Pandora, porque con esta medida caerán los peces gordos. Y si lo digo de esta manera es porque esta auditoría general no es que se haya iniciado recién hoy o ayer. Esta auditoría empezó desde el inicio del año, es decir, hace meses. ¿Por qué lo comento? Porque Javier Milei a inicios de enero instruyó a la SIGE, que es la Sindicatura General de la Nación, para hacer este informe. Y esta noticia data del 3 de enero de este año 2024. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque el plazo original era de 30 días, es decir, de aproximadamente un mes, pero ese plazo fue creciendo seguramente por lo que se ha descubierto. Porque al parecer Javier Milei no esperaba encontrarse con lo que se ha encontrado. Y si lo comento es por estas Los números filtraciones. raros de los números que van a hacer una auditoría y separando los números raros de los números que van a ser llevados a la justicia. Me dijeron a la Oficina Anticorrupción. Una vez que terminen, van a dar a conocer al mismo tiempo la información dudosa de la información sospechosa y la van a girar inmediatamente a la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es Alejandro Melik. Encantado, Rossi. Dicen que es la primera vez que se hace una auditoría general, Sí. incluso por encima de la que dicen que en algún momento hizo Mauricio Macri con el Estado del Estado. Me dijeron que este señor Melik empezó a enviar... Y por esto les decía que esto es algo histórico que nunca antes se había hecho en la historia de Argentina como país, por lo menos. Porque si bien gobiernos anteriores como el del expresidente Mauricio Macri hicieron auditorías, lo hicieron en centros específicos. A diferencia de lo que viene preparando Javier Milei, que es un estudio de las cuentas de todos los ministerios, de todas las secretarías, subsecretarías, entre otras cosas. Y si bien todavía no podemos entender la magnitud que tendrá esta auditoría general, lo cierto es que ya nos han dejado una pista, un cachito, una cucharadita de todo lo que se viene. Lo comento ¿por qué? Porque el vocero oficial del gobierno, estoy hablando de Manuel Adorní, ha revelado algunas cifras calamitosas, a decir verdad, porque estamos hablando de cifras bastante grandes. 3 billones, 11.000 millones. No, esto no es una rima ni nada. Estos son Tengo la datos. información de que el gobierno ha hecho una auditoría integral. Yo no tengo los alcances, pero me dijeron que que nunca se había hecho en la historia de la Argentina una auditoría integral de todo el Estado y que iban a separar la paja en el trigo, lo que tiene que ir a la justicia va a la justicia. Entiendo que a través de la Oficina Anticorrupción y lo que no tiene que ir a la justicia lo van a exponer a los argentinos. Eso sí. ¿Me das ¿Es más así? detalles? Te doy lo que te puedo adelantar. ¿Está avanzada? Necesito, efectivamente, el informe está terminado.
¿Está terminado? Es un informe que está hecho con, por supuesto, de la mano de la CIGEN. Es un informe que atraviesa 114 reparticiones del Estado y que muestra efectivamente lo que han dejado por supuesto, en el nivel nacional, en el Estado Nacional. Solo un dato te doy. En contrataciones, que por supuesto hay muchas que están viciadas o que no son anómalas, absolutamente anómalas, dejaron deuda por 3 billones de pesos. ¿Cuántos dólares serían si me 3 puede pasar a dólares? millones de millones de pesos. de pesos. En contrataciones anómalas. En contratación. Deuda. Solamente en pauta. Hay pauta impaga desde el año 2020. Se deben ¿Pauta que 11.000 publicitaria, millones Manuel? de pesos. ¿Pauta publicitaria es? Pauta publicitaria. ¿Cuánto se debe? 11.000 millones de pesos. Pero hay 3, a ver si se entiende la magnitud de lo que dejaron. Esta no es la cantidad siquiera de lo que pagaron, de lo que despilfarraron, sino solo se trata de la deuda que dejaron a la Argentina. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado no podía pagar y seguramente por eso decidieron endeudarse por una cantidad aproximada de 3 billones. Entre esa cantidad, una muy fuerte, la destinaron a la prensa. Y si les digo que esto solamente es la punta del iceberg, es porque durante estas últimas semanas en algunos ministerios o subsecretarías se han podido filtrar algunas cosas, como lo que ocurre en el Ministerio de Capital Humano, porque ahí también se llevó a cabo una auditoría, así como lo dice el vocero, una de las más de 114, en la que se pudo revelar irregularidades en la compra de medicamentos por parte del anterior gobierno. Y es que resulta y resalta que incluso les cobraban más, les aumentaban impuestos a personas enfermas gravemente. Es que eso ya es cinismo puro. Que si bien en algunos ministerios, en algunos sectores de la política, todavía no se puede señalar a un político en particular porque falta información, lo cierto es que sí que ha saltado en las portadas un nombre de la oposición en particular. Estoy hablando de Grabois, porque así como te lo comenté en un anterior video, su nombre se vio envuelto en un fondo fiduciario que movió una gran cantidad de dinero. Estamos hablando aproximadamente, se viene comentando de más o menos 1.200 millones de dólares. Y si lo digo con tanta sorpresa es porque me asusta realmente saber que esta es solo una pequeña filtración de las auditorías que se están llevando a cabo durante las últimas semanas. Y es que digo, lo que se va a soltar en los próximos días es mucho más grave que esto y no quiero imaginarme de cuántas cifras, de cuántos ceros vamos a tener que hablar. Pero si no quieres perderte de nada de eso, te invito a que te suscribas al canal. Y volviendo al punto, ahora creo que voy entendiendo por qué muchos kirchneristas siguen en oposición al gobierno de Javier Milei, pese a que en muchos intentos este gobierno ha tratado de hacer las paces, ha tratado de negociar ciertas medidas, ha escuchado incluso los cuestionamientos que se le hacen sobre que el ajuste está afectando a la clase media. Y si comento esto es porque durante los últimos días también Milei ha venido anunciando medidas para que los más desfavorecidos pues puedan aguantar el ajuste. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de un aumento en las jubilaciones. Me pregunto, ¿de verdad la oposición importa más la gente, el pueblo? Porque por lo menos la oposición política que tiene Javier Milei más parece estar preocupándose por las medidas anticorrupción que hay. Porque, claro, entendiendo que estas auditorías de revelar información muy comprometedora podría incluso llevar a prisión a algunos líderes como Juan Grabois, pues por ahí sí lo voy entendiendo mejor. Porque como lo dijo el vocero oficial, todas las cuentas medias raras que han habido durante los últimos años van a ser entregadas ante la justicia para que ésta las investigue. Y esta vez no creo que nismeen a nadie. Esto lo comento por el famosísimo caso del fiscal Nisman, quien estaba investigando a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y que misteriosamente
perdió la vida. Con este gobierno no creo que ocurra algo similar. Pero bueno, quisiera saber qué opinas acerca de esta medida, porque lejos de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener, creo que cualquier persona de bien está de acuerdo con medidas que combatan la corrupción, con medidas que expongan a los corruptos. Porque por más quircho o peroncho que seas, no me vas a decir que no quieres saber en qué se ha venido gastando la plata durante los últimos años de decadencia económica argentina. Yo creo que sí, y con esta auditoría general del Estado que acaba de hacer Javier Milei, que nunca antes se había hecho, se va a poder saber. Espero que te haya encantado el video. Soy Francesca, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en particular en Twitch, porque ahí hago videos en vivo todas las noches y pues podemos charlar un rato, conversar un rato y tal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos los miembros del canal y hasta pronto.